Hola, soy Chus Blasco, directora de AFCA, y os voy a hablar de la digitalización de pymes y autónomos. En concreto vamos a hacer un 360 grados de lo que representa el impacto de la digitalización. Para empezar tenemos que situarnos en cuál es el contexto, especialmente ahora con las consecuencias de la pandemia. Hace años que estamos acostumbrados a hablar del entorno VUCA, pero lo que es importante es cómo afecta y cuáles son las estrategias que pueden utilizar pymes y autónomos para afrontar este contexto. En primer lugar, la volatilidad. Los cambios realmente son enormes, son rápidos y la mejor estrategia es justamente tener una visión estratégica, alcanzar a ver hacia dónde va el negocio para poder actuar. En segundo lugar, la incertidumbre. La estrategia ante la incertidumbre actual es aprender a construir el futuro. En tercer lugar, la complejidad. Realmente la cantidad de variables que afectan a cualquier cosa que está pasando implica que interpretar esta complejidad para gestionarla en un negocio, por pequeño que sea, es que hay que enfocarse en la simplicidad. Tenemos que hacerlo simple para poder interpretar la complejidad. Y finalmente la ambigüedad, lo que hace es que hay situaciones en las que la interpretación es ambigua y la respuesta aquí sería la agilidad, cómo tomar decisiones de manera ágil. Pero hablamos de digitalización y entonces lo que es importante es interpretar el impacto de la tecnología, yo diría el impacto disruptivo. La cantidad de tecnología que afecta absolutamente en todos los contextos y especialmente el de los pequeños negocios es una auténtica disrupción, pero al mismo tiempo es una oportunidad de nuevos modelos de negocio, que estos nuevos modelos de negocio transforman los procesos operativos gracias justamente a la tecnología, pero que implica que las personas adquieran nuevos roles. En realidad la tecnología lo que permite es automatizar tareas repetitivas, aumenta la velocidad a la que se pueden hacer muchísimos tipos de tareas y además aumenta la exactitud, se minimizan de manera brutal los errores. Entonces todo esto lo que hace es que se redefinen cuáles son las tareas habituales en cualquier empresa, en cualquier negocio. Se redefinen gracias a la tecnología. Pero entonces esto también implica que hay que cambiar la mentalidad, porque hay que cambiar los procesos de trabajo para hacerlos ágiles. Y entonces al final lo que implica sobre todo el impacto de la tecnología es que cambian o se transforman, deben transformarse las capacidades del equipo. Entonces, cuando hablamos de pymes y autónomos, lo que importa realmente es poder categorizar un poco, porque la diversidad es tan enorme que si no ponemos ciertas etiquetas no lo podemos gestionar. Entonces, lo que importa para mejorar el impacto de los pequeños negocios, de los autónomos, es que mejoren las capacidades de gestión. Entonces, gracias a un estudio que se hizo en Gran Bretaña a través de su tejido empresarial de pymes y autónomos, pero que básicamente a nivel de la personalidad podríamos utilizarlo para aplicarlo en nuestro país, hay 4 grupos que definen la personalidad de las personas que lideran un pequeño negocio, sea pyme o sea un autónomo. En primer lugar están los supervivientes. Aquí están el 50% de los negocios aproximadamente. Básicamente tienen ingresos bajos, contratan a poca gente, no les gusta asumir riesgos y no toman decisiones pensando en crecer. Tienen capacidades de gestión muy bajas y bueno, realmente no están interesados en ir más allá de su dimensión. En segundo lugar, tenemos las pymes de bajo crecimiento. Aquí ya tenemos una persona con más capacidad de asumir riesgos, tiene cierta ambición en tener unos ingresos mayores. Pero aquí tampoco hay muchas capacidades de gestión y no hay capacidad de delegar. Y aquí se sitúan aproximadamente el 20%. Por lo tanto, ya tenemos un 70% de pymes y autónomos con bajas capacidades de gestión. En tercer lugar está lo que denominan buscadores de estilos de vida.
Y aquí hay personas que son básicamente profesionales que son muy buenos en lo suyo, muy ambiciosos a nivel de ingresos, quieren crecer y lo hacen, saben delegar, se rodean de un buen equipo, pero llegado un cierto momento en el crecimiento, ya no quieren asumir más riesgos y dejan de crecer. Y finalmente tendríamos los de las pymes o autónomos de alto potencial de crecimiento que se enfocan en el valor, entienden realmente cómo multiplicar, cómo crear valor con un equipo de personas y cómo multiplicarlo, tienen muchas capacidades de gestión y realmente aquí sí que hay una ambición real de crecimiento. Por lo tanto, los perfiles son muy distintos, pero aquí lo que vemos es que la inmensa mayoría de las pymes y autónomos tienen una gran debilidad en lo que son capacidades de gestión de sus negocios, de interpretar lo que está pasando realmente para mejorarlo. En definitiva, con esta tipología de pymes y autónomos, cuando hablamos de digitalización, con el impacto que tiene, tenemos que hablar de metodologías para simplificar. Tenemos que hacerlo fácil, como decíamos, gestionar la complejidad. Si no lo hacemos simple, es muy difícil enfocar el futuro. Entonces, la base de lo que es la metodología para simplificar es Lean Startup, que básicamente se define por 3 grandes objetivos. Esta metodología lo que se enfoca en ser innovador, es decir, realmente abrirse a las oportunidades de la tecnología digital. En segundo lugar, dejar de hacer perder el tiempo a las personas, es decir, enfocarse en lo que es realmente relevante. Y en tercer lugar, tener éxito, enfocarse a resultados, básicamente. Entonces, esta metodología sencilla, enfocada en modelos de negocio, es lo que puede multiplicar realmente la capacidad de gestión de las pymes. Si resumimos muy fácilmente lo que sería el impacto de la productividad, sería el aumentar el impacto de lo que es la facturación y aumentar el impacto de lo que es las personas del equipo. Es decir, sería el término de la productividad, tal como lo habíamos conocido, pero mucho más pensado en términos de potencial humano. Es como multiplicar el valor de las personas. Y en este sentido, la competencia clave para estos líderes de pequeños negocios, de pymes y autónomos, sería tomar decisiones con datos. Al final no se trata de crecer por crecer, sino realmente poder ayudar a estas personas a progresar, a que puedan decidir con información y que tengan datos que puedan interpretar y que les ayuden a tomar mejores decisiones en base a pocos datos, pero que tengan mucho significado en lo que es maximizar su productividad. Y finalmente, aprender como ventaja competitiva es simplemente la mejor manera de mejorar la propia ventaja competitiva, porque no hay otra que aprender más rápido que la competencia. Entonces, las empresas no aprenden sin personas que aprendan. Las pymes y autónomos que aprendan podrán entrar en el círculo virtuoso de construcción de conocimiento de su negocio, construyendo una visión estratégica, midiendo aquellos indicadores que son relevantes para mejorar su valor y aprendiendo a medida que toman decisiones en sus negocios. Y nada más. Muchas gracias.